8 señales de advertencia de coágulos de sangre que debes tener en cuenta. ¿Sabías que los coágulos de sangre cumplen una función importante en nuestro cuerpo, pero pueden causar serios problemas médicos si se forman cuando no son necesarios? Sí, has oído bien, y puede poner en peligro la vida si no se trata. Por lo tanto, es importante conocer las señales de advertencia de que tiene coágulos sanguíneos peligrosos en su cuerpo. Al final de este video, también compartiremos algunas formas de disminuir o prevenir la formación de coágulos sanguíneos anormales. Así que asegúrate de verlo hasta el final. Un coágulo de sangre es una masa semisólida de sangre que se puede formar en las arterias y venas. Es una función corporal normal y esencial que desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la salud y la prevención de sangrados excesivos. Cuando se lesiona, el mecanismo de coagulación del cuerpo se activa para detener el sangrado. Una vez que la lesión se cura, su cuerpo descompone naturalmente y elimina el coágulo a través de un proceso llamado fibrinólisis. Este ciclo constante de formación y eliminación de coágulos es una parte normal y necesaria de la respuesta de su cuerpo a lesiones o daños. Garantiza que los coágulos solo estén presentes cuando sea necesario y se eliminen rápidamente cuando ya no sean necesarios. Sin embargo, pueden ocurrir problemas cuando los coágulos de sangre no se disuelven de forma natural, lo que lleva a la formación anormal de coágulos. Estos coágulos no deseados pueden formarse en arterias o venas y pueden ser peligrosos si bloquean el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Cuando se forman coágulos de sangre en las venas más profundas del cuerpo, generalmente en los muslos o en la parte inferior de las piernas, puede ocurrir una afección médica llamada trombosis venosa profunda o TVP. En los casos más graves, si una trombosis venosa profunda se desprende de su ubicación original y viaja a los pulmones, puede provocar una afección conocida como embolia pulmonar. Además, cuando los coágulos de sangre viajan al cerebro y bloquean el flujo sanguíneo, pueden desencadenar un accidente cerebrovascular, mientras que los coágulos de sangre en el corazón pueden provocar un ataque cardíaco. Además de las lesiones, hay otros factores que contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos, como ciertas condiciones de salud, medicamentos, genética y factores de estilo de vida. También existe el problema de que algunas vacunas contra el COVID-19 pueden provocar coágulos sanguíneos, pero se dijo que el riesgo con las vacunas es extremadamente bajo y las personas tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar un coágulo sanguíneo por la infección por COVID-19 que con la vacunación contra el COVID-19. Ahora, aquí están las 8 señales de advertencia de coágulos de sangre que debe conocer. Recuerde, este video es solo para fines educativos. Debe consultar a un médico si tiene inquietudes médicas. 1. Hinchazón y dolor. La hinchazón y el dolor, a menudo en la pierna o el brazo, pueden indicar un coágulo de sangre, en particular una trombosis venosa profunda. Los coágulos de sangre en las venas, generalmente en las piernas, pueden obstruir el flujo normal de sangre de regreso al corazón. Esto conduce a la acumulación de líquido e inflamación, lo que resulta en hinchazón y dolor visibles. Si notas que una de tus extremidades se hincha repentinamente y te duele más de lo habitual, podría deberse a un coágulo de sangre. El área afectada puede ser dolorosa, caliente al tacto y aparecer rojiza o descolorida. 2. Dolor agudo en el pecho. Si siente un dolor o presión fuerte y persistente en el centro del pecho, especialmente si se extiende a los brazos, el cuello o la mandíbula, podría ser un signo de un coágulo de sangre en el corazón. El dolor en el pecho puede ser un signo de un coágulo en las arterias coronarias, que suministran sangre al músculo cardíaco. Cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria coronaria, restringe el flujo sanguíneo al corazón. La falta de oxígeno y nutrientes puede causar dolor en el pecho y puede provocar un ataque cardíaco, una afección médica que requiere atención inmediata. 3. Dificultad para respirar. La dificultad para respirar es un síntoma de una embolia pulmonar, que ocurre cuando un coágulo de sangre viaja a los pulmones. Un coágulo en los pulmones obstruye las arterias pulmonares, interrumpiendo el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Esto conduce a una dificultad respiratoria repentina y grave. La embolia pulmonar también puede causar dolor en el pecho, frecuencia cardíaca rápida y tos con sangre.
Es una afección potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata. 4. Dolor de cabeza intenso. Si experimenta un dolor de cabeza inusualmente intenso, especialmente si aparece repentinamente y es diferente de sus dolores de cabeza habituales, podría deberse a un coágulo de sangre en su cerebro. Un dolor de cabeza intenso puede ser un signo de un coágulo de sangre en el cerebro, conocido como trombosis del seno venoso cerebral o CVST. El CVST ocurre cuando se forma un coágulo en los senos venosos del cerebro, lo que interfiere con el drenaje sanguíneo del cerebro. Esto puede resultar en un dolor de cabeza repentino e intenso, a menudo descrito como el peor dolor de cabeza de la vida. Otros síntomas pueden incluir alteraciones visuales, confusión y déficits neurológicos. Es una afección crítica que requiere atención médica rápida. 5. Entumecimiento de un lado. El entumecimiento o la debilidad en la cara, el brazo o la pierna, a menudo en un lado del cuerpo, puede ser un signo de un accidente cerebrovascular que puede ser causado por un coágulo que bloquea el flujo sanguíneo al cerebro. Un coágulo en una arteria que irriga el cerebro puede provocar una pérdida repentina de sensibilidad, fuerza o función en un lado del cuerpo. Los síntomas de un accidente cerebrovascular a menudo incluyen caída facial, dificultad para hablar y dificultad para coordinarse. El accidente cerebrovascular es una emergencia médica y el tratamiento rápido es crucial para minimizar el daño a largo plazo. 6. Calambres en las piernas. Si los calambres en las piernas no desaparecen y parecen no estar relacionados con la actividad física, podrían ser un signo de un coágulo de sangre en la pierna. Los calambres persistentes en las piernas, especialmente en la pantorrilla, pueden ser un síntoma de trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda ocurre cuando se forma un coágulo en las venas profundas de la pierna. Esto puede causar dolor, sensibilidad y calambres en la pierna afectada. Si no se trata, la trombosis venosa profunda puede provocar complicaciones como la embolia pulmonar. 7. Venas varicosas. Las venas varicosas son venas hinchadas, retorcidas y agrandadas que a menudo son visibles en las piernas. Si bien las venas varicosas en sí mismas no siempre indican un coágulo de sangre, se asocian con un mayor riesgo de desarrollar TVP. Las venas varicosas pueden ser el resultado de válvulas venosas debilitadas y flujo sanguíneo deficiente, por lo que es importante monitorearlas para detectar cualquier signo de dolor, hinchazón u otros síntomas inusuales. 8. Cambios en la visión. Los cambios en la visión, como la visión borrosa repentina o la pérdida de la visión en uno o ambos ojos, pueden indicar un coágulo que afecta los vasos sanguíneos del ojo. Un coágulo en los vasos sanguíneos del ojo puede interrumpir el flujo sanguíneo a la retina, lo que provoca alteraciones visuales. Estos pueden incluir visión borrosa o distorsionada repentina, puntos ciegos o pérdida completa de la visión en un ojo. Si tiene cambios repentinos en la visión, debe consultar a un profesional de la salud, ya que pueden estar asociados con afecciones oculares graves. Entonces, ¿hay formas de disminuir o prevenir los coágulos de sangre? Sí, pero antes de hablar de eso, si este video te resultó útil, ¿puedes mostrarnos tu apoyo presionando el botón me gusta y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube? Gracias. Estas son algunas de las cosas que puede hacer para disminuir o prevenir los coágulos sanguíneos peligrosos. 1. Mantente activo. La actividad física regular, como caminar, trotar o nadar, ayuda a que la sangre fluya sin problemas por las venas, lo que reduce el riesgo de formación de coágulos. 2. Mantén un peso saludable. Tener sobrepeso u obesidad puede aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos. Mantener un peso saludable a través de una dieta equilibrada y ejercicio puede reducir este riesgo. 3. Mantente hidratado. Una hidratación adecuada ayuda a evitar que la sangre se vuelva demasiado espesa y pegajosa, lo que reduce las posibilidades de coágulos. Bebe mucha agua a lo largo del día. 4. Deja de fumar. Fumar daña los vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de formación de coágulos. Dejar de fumar puede mejorar significativamente su salud vascular. 5. Evite la inmovilidad prolongada. Si está sentado durante periodos prolongados, trate de mover las piernas y los pies con regularidad.
Levántate y camina siempre que sea posible. 6. Vigila tu nivel de sodio. El consumo excesivo de sal puede provocar un aumento de la presión arterial y la retención de agua en el cuerpo, lo que puede estresar el corazón y afectar la forma en que fluye la sangre y los coágulos. Según la Universidad Estatal de Michigan, el alto consumo de sal puede conducir a una función reducida del revestimiento interno de los vasos sanguíneos, lo que aumenta el riesgo de infecciones y coágulos de sangre. Ahí lo tienes, las 8 señales de advertencia de los coágulos de sangre y algunas formas que puedes hacer para prevenirlos o disminuirlos. Recuerde, si usted o alguien que conoce experimenta alguno de estos síntomas, especialmente si aparecen de forma repentina y grave, busque atención médica de inmediato. Los coágulos de sangre pueden ser peligrosos y el tratamiento temprano es crucial para prevenir complicaciones. Gracias por mirar. Asegúrese de dar me gusta, compartir y suscribirse para obtener más consejos de salud.